Una vez más, Mushoku Tensei demuestra por qué es tan alabado por tantas personas, ya que justamente hace reflexiones y profundiza en temas que comúnmente son ignorados por otros isekais. Y a pesar de lo buena que fue la adaptación del anime, hay bastantes detalles que fueron omitidos. Así que para que disfrutes aún más de la obra, permíteme contarte las curiosidades de este episodio. Este episodio adaptó los capítulos 9, 10 y 11 de la novela ligera, y su equivalente serían los capítulos 83 al 86 del manga, que justamente es con la llegada de la carta de Paul. Para este punto ya habrían pasado más de 2 meses desde la boda de Rudeus y Sylphie, donde igualmente con el inicio del nuevo año escolar, los rumores en la universidad no se dejaron esperar, indicando que ahora la universidad está gobernada por Rudeus y el círculo demoníaco de los 6, donde se decía que solamente derrotando a este círculo demoníaco uno ganaba el derecho de desafiar a Rudeus. Esos 6 integrantes del círculo serían Sanova, Cliff, Línea, Purcena, Fitz y por último el rey demonio Badigadi, donde incluso se nos cuenta que ya hubo un retador que tuvo una miserable derrota contra Sanova, así que sin enterarse Rudeus ya se había convertido en el jefe absoluto de la escuela. Curiosidad número 2, podemos ver cómo Rudeus y Sylphie están practicando magia juntos, donde Rudeus reconoce que Sylphie es prácticamente una genio, no solamente por la velocidad con la que entiende y aprende las explicaciones de Rudeus, sino que Sylphie para este punto ya es de nivel avanzado en todas las magias ofensivas excepto la de fuego, que es de nivel intermedio, al igual que tiene el nivel avanzado en magia de sanación y de desintoxicación. Y si te lo preguntas, de forma oficial, Rudeus tendría el nivel santo en las magias ofensivas, mientras que junto a Purcena estarían a punto de conseguir el nivel avanzado en magia de curación e igualmente el rango intermedio en la magia de desintoxicación. Sin embargo, a los ojos de Badigadi, el cañón de piedra a máxima potencia de Rudeus podría ser tranquilamente considerado magia de nivel emperador. Y algo que se denota igualmente es que según la universidad hay muy pocos magos que puedan alcanzar el rango avanzado en distintos campos, y que estudiantes como Sylphie o como Cliff aparecen una vez cada 10 años, demostrando cuán excepcionales son Rudeus y sus amigos a los ojos de los demás. Curiosidad número 3. Habría pasado un mes más desde que llegó la carta hasta el experimento que están haciendo Rudeus y Nanahoshi. Y por favor demos un reconocimiento a la increíble actuación de voz el momento que Nanahoshi sucumbe a la desesperación. Y tanto el anime como el manga hicieron un excelente trabajo en capturar por lo que estaba pasando Nanahoshi, que en palabras de la novela era un frenesí retorcido con llantos de la frustración de Nanahoshi gritando cómo no podría regresar a casa. Y en esa mirada vacía, Rudeus igualmente recordaría los ojos que él igual tuvo en su vida pasada. Y este mismo shock, como igualmente la comprensión de saber ese sentimiento de vacío o incluso renunciar a la vida, lo que hizo que el semblante de Rudeus igualmente cambiara al punto que preocupara tanto Julie como Sanova. Curiosidad número 4. Justamente cuando se dirigen camino a su casa y Rudeus levanta a Julie, podemos ver cómo él igualmente comienza a reflexionar en el cambio que Julie igualmente ha tenido en el último año, pero igualmente cómo Nanahoshi la ha estado pasando durante los últimos 6 años, ya que desde el momento que ella fue teletransportada a este nuevo mundo, ella aparecería en una planicie inhóspita del reino de Asura, y después de caminar 2 días hasta quedar completamente inconsciente y agotada, es cuando se encontraría con Orsted. A partir de ahí, Nanahoshi pasaría 2 años aprendiendo el lenguaje, al igual que la forma que funciona el comercio, para de esa forma conseguir dinero, hacerse una base y empezar a investigar la forma de regresar a su mundo, al igual que buscar personas que hayan sido teletransportadas, viajando a distintos lugares del mundo con Orsted. Y una vez que llegara a la Universidad Mágica, es cuando Nanahoshi se sumergiría por completo en su investigación de los círculos mágicos, permaneciendo como una completa encerrada, aferrándose a la esperanza de poder descubrir la manera de regresar a su mundo. Esto justamente demuestra la diferencia entre ser reencarnado a ser teletransportado a otro mundo, ya que a diferencia de los que reencarnan, a Nanahoshi sí se le arrebató toda una vida, y creo que ella es la que representa de forma muy realista la
las incomodidades y discrepancias que uno tendría al ser teletransportado a otro mundo, sobre todo sin haber conseguido ni un poder, sino que eres una persona ordinaria en otro mundo. Y creo que justamente todos los que critican la controversia dentro de Mushoku Tensei pueden sentirse identificados con Nanahoshi, porque justamente ella, que tiene los morales y las enseñanzas de la tierra, se siente absolutamente incómoda en este nuevo mundo, con todas estas diferencias, al punto que ella misma menciona que odia este nuevo mundo. Y es por eso justamente que Rudeus se sentía bastante identificado con ese aislamiento que estaba teniendo Nanahoshi, razón por la que igualmente Rudeus iría constantemente a ver a Nanahoshi a su habitación, a hablar con ella, porque sabe lo peligroso que es dejar a alguien en este tipo de estado completamente solo. Y de hecho Nanahoshi se quedaría alrededor de una semana en la casa de Rudeus. Curiosidad número 5. Cuando Rudeus pide ayuda a sus amigos para encontrar una solución al problema que estaba teniendo Nanahoshi, Cliff realmente fue imprescindible, ya que justamente él estaba igualmente estudiando de círculos mágicos con el tema de las maldiciones, denotando cómo principalmente los círculos mágicos que él ha estudiado tienen una estructura mucho más ordenada y mucho más sencilla, pero viendo igualmente la complejidad del círculo de Nanahoshi y lo que estaba proponiendo, se quedó bastante impactado por lo que estaba haciendo, reconociendo la genialidad que tenía Nanahoshi. Y tal como vimos, Sanova sería el que justamente propondría la solución más viable, que sería utilizar los círculos mágicos en capas, basándose en lo que logró investigar en la muñeca autónoma, donde a partir de eso, si bien Rudeus y Sanova ayudarían en todo lo posible, Cliff principalmente sería el que lograría guiarlos a tener una solución óptima, que después sería lo que le mostrarían a Nanahoshi. Y justamente esto es algo que me encanta del anime, el cómo el desarrollo de los personajes secundarios, que en este caso fue el de Sanova y Cliff, fue lo que permitió que lograran dar una solución a Nanahoshi. Curiosidad número 7. Aquí un pequeño dato un poco humorístico. Cuando Rudeus lleva a Nanahoshi nuevamente a su oficina para que le muestren su nueva propuesta, al ver a Rudeus, Cliff y Sanova, Nanahoshi de forma burlona les preguntaría que si están planeando aprovecharse de ella. Rudeus, al escuchar esto, nuevamente se cuestionó que hasta qué punto había llegado el camino de autodestrucción de Nanahoshi, pero en ese momento Cliff, completamente indignado, le diría que es un devoto seguidor de Millis y que nunca haría algo como eso. Así es como Nanahoshi, bastante desinteresada, empezaría a escuchar la propuesta de los tres, y cuando Nanahoshi vio esta nueva posibilidad, según palabras de Rudeus, nunca la había escuchado hablar de forma tan emocionada como hasta este momento, planteándose estas nuevas opciones para poder hacer el círculo de invocación, mientras Nanahoshi comenzaba a hacer nuevos dibujos en su escritorio, pero esta vez cuando se bloqueaba, Cliff, que estaba al lado de ella, comenzaba a darle propuestas y soluciones, donde de repente ambos comenzarían a trabajar bastante bien hombro a hombro, con Rudeus y Sanova reconociendo que lo que están haciendo en este momento los superaba por completo, ya que a sus ojos simplemente veían garabatos. Y de hecho, todas estas escenas que vemos a todo el grupo trabajando juntos y pasando la noche haciendo los círculos de invocación, diría que es más algo original del anime, pero que realmente aporta bastante al personaje de Nanahoshi, que todo este tiempo ha estado investigando sola, y ahora gracias a Rudeus finalmente puede darse cuenta de la diferencia que es tener a alguien que te apoye a solucionar un problema que tienes. Curiosidad número 8. Con el éxito de la invocación de la botella de plástico, podemos ver cómo el Inalice le propone a Nanahoshi ir de festejo. Con ella aceptando, el grupo al ir saliendo se encontraría con Linia y Purcena, que justamente al escuchar que es un festejo se unirían a ellos. Igualmente se encontrarían con la princesa Ariel, que al escuchar lo que estaban planeando decide mandarles a Sylphie para que entre comillas los cuide, y Rudeus de hecho menciona cómo a medida que el grupo está caminando, de la nada aparecería Buddy Gaddy siguiéndolos a todos, uniéndose al festejo. Y una vez llegando al lugar, Nanahoshi había retirado una gran cantidad de monedas de oro, ya que tenía planeado reservar todo el establecimiento a donde se dirigían para ellos, pero Buddy Gaddy, sacando de su propio dinero otra moneda de oros, le propondría al dueño que al estar en festejo, todos los que vengan a este lugar coman y beban gratis, comenzando una gran fiesta en todo el establecimiento, igualmente alabando al rey demonio, pero igualmente con todo el grupo disfrutando con Nanahoshi, que estando más ebria comenzaría a cantar canciones populares de su mundo mientras acariciaba las orejas de Rinia, donde incluso Rudeus menciona que no le importaría hacer un dueto con ella si es una canción de anime que ambos pudieran conocer, pero él estaba bastante ocupado disfrutando de ver a su esposa en estado de ebriedad, ya que ellos usualmente no bebían demasiado en su casa, por lo
lo que igualmente podía escuchar unos cuantos berrinches de Sylphie que según él ella se estaba guardando para no causarle problemas. Así igualmente en medio de la fiesta es que Nanahoshi iría a darle las gracias a Rudeus, pero no sin antes recriminarle que durante todo el tiempo que ella estuvo en su casa podía escuchar los momentos de pasión entre él y Sylphie. Pero así es igualmente como Rudeus, reconociendo como antes en su vida pasada detestaba este tipo de eventos, ahora reconoce la alegría que es el poder disfrutar con amigos y festejar con ellos cada vez que algo bueno pasa, ya que a veces es necesario el poder soltarse y divertirse. Y creo que esas son todas las curiosidades y momentos más relevantes que te puedo contar con respecto a este capítulo. Si te gustó este video, por favor dale like. Si quieres ver más videos de este tipo, suscríbete y espero que podamos hablar nuevamente en otro próximo video.